Bueno, mis queridos niños, hoy día es un día santo, sin embargo vamos a trabajar en las áreas de lengua y literatura, así como también de matemáticas. Espero que este día sea un día de regocijo, de que ustedes se encuentren con su familia, con sus padres. Digo encuentren, pero dentro del corazón, con sentimiento de perdón, de respeto, de integración, ¿sí? Que compartan en familia las buenas enseñanzas de que el Creador nos dio a todos nosotros, es decir, amarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Pero dentro de ese amor está el respeto, está el cariño, está la consideración, ¿sí? No vamos a poder salir, no vamos a poder ir a las iglesias, sigue el confinamiento, el asunto está grave cada vez más, así es que vamos a tener cuidado, ojalá hasta que nos llegue la vacuna y podamos ya volvernos a encontrar para volvernos a abrazar. Yo de mi parte les extraño mucho, no hay cómo estar en un aula de clases para hacer más actividades que me permitan controlar y ir viendo de que ustedes están aprovechando. Sin embargo, yo confío mucho y veo en las tareas de ustedes que es algo muy bonito, cómo cumplen, pero también me preocupa de algunos otros niños, así es que esa responsabilidad de los padres de familia yo aplaudo, ¿sí? Porque les ayudan mucho a ustedes, ¿sí? Y es muy importante. Ojalá podamos regresar pronto. Ayer indicaron de que la próxima semana vacunan a los profesores, entonces una vez que recibamos la vacuna, a lo mejor exista ya un grado menos de contagio y podamos ir a las escuelas. Bien, entonces, con, con esta introducción vamos a recordar algo de lengua y literatura. Y yo quiero partir, a ver, del sustantivo. ¿El sustantivo qué es? La palabra que sirve para nombrar a quién. A personas, animales y a cosas, ¿cierto? Ese es el sustantivo. Por ejemplo, si nombro perro, es que un animal, ¿no es cierto? Vamos a ver, voy a ir escribiendo aquí. Voy escribiendo la palabra perro. Es un animal. Por lo tanto, es un sustantivo, ¿no es cierto? Si digo yo, por ejemplo, hermano, ¿qué es? Es una palabra, nombra a una persona, ¿sí? Y es un sustantivo. Y vamos a ver si es que digo, mesa, es una cosa, ¿cierto? Y por lo tanto es un sustantivo. Entonces aquí tenemos, el sustantivo es la palabra que nombra a las personas, a los animales y a las cosas. Una persona es el hermano. Una persona es el perro, perdón, un animal es el perro y una cosa es la mesa, ¿ya? Antes del sustantivo hay una palabrita que se llama el artículo, ¿cierto? Por ejemplo, digo yo, el perro, el hermano y la mesa, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, miren, este es el artículo, es la palabra que va antes del sustantivo, ¿no es cierto? Y en este caso concuerda en número y en género. Número singular porque nombra a un solo pez. Y género masculino porque se refiere a un animal macho. En este caso de igual manera, a la persona, género masculino, número singular, una sola persona. Pero acá dice la mesa. Aquí está el género, es femenino, porque nombra una cosa que se dice con la, y la decimos la niña, la mujer, la hermana, ¿no es cierto? La doctora, la abogada, entonces género femenino. Y la está en número singular porque nombra a una sola cosa, ¿cierto? A una sola mesa. ¿Qué pasaría si yo le agrego acá la S y la S? Entonces teníamos perros, hermanos y mesas. Podremos decir el perros, podremos decir el hermanos, podremos decir la mesas, no, ¿no es cierto? Entonces decimos las mesas, añadimos también la S. Y acá decimos los hermanos y los
pesos, ¿cierto? Entonces, miren, los pesos ya concuerda en número singular, perdón, en número plural, pero el género sigue siendo masculino, igual que en hermanos. En cambio acá dice las mesas, el número es plural, ¿cierto? Y se refiere a género femenino, ¿cierto? Aquí. Entonces tenemos en plural, porque habla de varios perros, habla de varios hermanos, habla de varias mesas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces, eso es. Ahora después de eso, por ejemplo, tenemos el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la acción que realiza el sustantivo, ¿no es cierto? La acción que realiza el sustantivo. O sea, puede ser, por ejemplo, los perros que hacen, saltan, corren, brincan, ladran, ¿no es cierto? Esa es la acción. ¿Qué acción realizan los perros? Ese es el verbo. Los hermanos cantan, escriben, bailan. Esa acción que están realizando es un verbo. Y las mesas, por ejemplo, las mesas, en este caso, no podemos decirle que hagan una acción, ¿no es cierto? Pero sí podemos ponerle, por ejemplo, un adjetivo a las cosas, ¿ya? Entonces el adjetivo puede ser las mesas sucias, las mesas limpias, ¿sí? Entonces ahí nos acordamos de otro accidente gramatical que es el adjetivo. ¿Y el adjetivo qué es? La palabra que nombra aquí. Perdón, la palabra que acompaña al sustantivo. ¿Para qué? Para darle una cualidad. Ese es el adjetivo. Le da una cualidad de que es nuevo, de que es lindo, de que es viejo, que es alto, que es gordo, que es flaco. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la narración, entonces ahí con el adjetivo nosotros le dábamos una cualidad al sustantivo, ¿cierto? Dábamos una cualidad. Muy bien. Entonces voy a quedarme ahora con el adjetivo. Ya recordamos esto. ¿Qué es el adjetivo? La palabra que le da una cualidad al sustantivo. Y aquí voy a poner el adjetivo. ¿Ya? Ese es. ¿Qué es el adjetivo? Son las palabras que acompañan a qué? Al sustantivo. Y expresan algo acerca de este. Por eso decía, le dan una cualidad, le califican al sustantivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el adjetivo? Le da una cualidad, le califica. ¿A quién le califican? Al sustantivo. ¿Qué le dicen que es el sustantivo? ¿Cierto? ¿Qué es? ¿De qué forma es? ¿De qué color es? Eso ya. Se expresan algo de este. Pero hay unos adjetivos que se llaman adjetivos posesivos. Vamos a ver. Escribo acá los adjetivos posesivos. Si yo digo posesivos, esto indica una posición. ¿Sí? Indican una posesión. Posesión. Con E. ¿Sí? Indican una, perdón, posesión. Aquí me estoy viendo. ¿Qué significa posesión? Una propiedad. Por eso los papitos cuando tienen un terreno dicen yo tengo una propiedad, ¿no es cierto? Tengo una propiedad en tal lado. Esa es la posesión, ¿no es cierto? O la pertenencia a una o varias personas o cosas, ¿no es cierto? El sustantivo al que lo acompaña. Entonces, los adjetivos posesivos indican una posesión, es decir, una propiedad, ¿ya? Una propiedad o una pertenencia a uno, a varias personas o cosas. Esos son los adjetivos posesivos, los que indican una posesión. Entonces, los adjetivos posesivos son las palabras que se usan para hablar de la cosa poseída, ¿ya? De la cosa poseída. Por ejemplo, yo digo, mi casa, mi mesa, mi papá, ¿no es cierto? Mi carro.
Es mi posesión, mi terreno, mi manzana, mi cuaderno, mi lápiz. ¿Sí? O indica una posesión cuando digo tu esferográfico, tu marcador. O si no, cuando hay el respeto, le digo, su mesa está rota, su zapato está sucio, su pantalón está lindo. Entonces, estos adjetivos que indican su posesión, ¿sí? Son posesivos, ¿sí? Y se usan para hablar de la cosa poseída, ¿ya? Los adjetivos posesivos tienen que concordar igual que en el sustantivo, tanto en género y en número. Concuerdan con el sustantivo que lo acompaña. Y estos adjetivos posesivos son de dos clases, ¿ya? Estos adjetivos posesivos son de dos tipos o dos clases. Los que se colocan antes del sustantivo, como por ejemplo, se colocan antes, y otros que se colocan después. Los que se colocan antes, por ejemplo, cuando yo digo, sí, por ejemplo, digo, mi libro, mi casa, o tus zapatos, o su sandalia, ¿no es cierto? O digo, nuestro abuelito, o digo, nuestra biblioteca, vuestro, cuando me estoy refiriendo, vuestro familiar, o vuestras, ¿sí? Vuestras cosas, o sus, se refiere a qué? A que estoy haciendo adjetivos antes, ¿no es cierto? Adjetivos que van antes, adjetivos posesivos que van antes. Por ejemplo, digo su casa, mis patines, vuestros libros. Entonces, estos que dice su, que dice mis, que dice vuestros, son adjetivos posesivos que van antes del sustantivo casa, antes del sustantivo patines, antes del sustantivo libros, ¿sí? Pero, ¿sí? Existen también adjetivos que van después. Los adjetivos que se colocan después del sustantivo son, por ejemplo, les escribo aquí, mío, ¿sí? Suyos, tuyos, nuestros, vuestros, suyos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, aquí un ejemplo con esto, digo que va después hijo y la palabra mío. Es un adjetivo positivo. Yo no puedo decir mío hijo, ¿no es cierto? Entonces digo, hijo mío. El papá me dice, hijo mío, no digo mío hijo, porque estaría mal, ¿no es cierto? O si no, yo digo, estos son los carros míos. Os pongo el sustantivo carro, pongo míos. ¿Ya? Puedo poner otros ejemplos. Muñecas mías, te presto las muñecas mías. No puedo decir te presto mías muñecas. Entonces va después el adjetivo posesivo, mías, ¿cierto? ¿Ya? Esas sandalias verdes son mías, ¿cierto? No puedo decirte esas mías sandalias, ¿no es cierto? Entonces digo después. Entonces repito, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son las palabras, escuchen, que acompañan al sustantivo y expresan algo acerca de este. Cuando decía, por ejemplo, carro grande, niña gorda, profesor flaco, ¿cierto? Pelo sambo, nariz aguileña, ojos verdes, ¿ya? ¿No es cierto? Esas palabras que le acompañan al sustantivo para calificarle se llaman adjetivos, es decir, expresan algo acerca del sustantivo. Pero hay unos adjetivos que se llaman adjetivos posesivos. Estos indican posesión, es decir, propiedad, pertenencia
a una o varias personas o cosas del sustantivo al que lo acompaña. ¿Ya? Entonces, para ello, en el librito yo tengo una explicación que ustedes van a leer. Dice, los adjetivos posesivos son palabras que se usan para hablar de la cosa poseída. Por eso yo les decía, una posesión, cuando decía el papá, yo tengo un terreno mío arriba en el Arenal, ¿sí? O tengo una casa mía en Cuenca, ¿cierto? Estoy hablando de posesión, de pertenencia, ¿ya? De propiedad mía. Los adjetivos posesivos concuerdan ¿en qué? En género y en número, ¿no es cierto? Con el sustantivo, porque yo no puedo hablar en género, perdón, en número singular que no concuerde con el sustantivo. Cuando yo digo, por ejemplo, en vez de decir, digo, mis perros, no puedo, ¿no es cierto? Tengo que decir, mis perros, ¿cierto? Ahí concuerdan en número, pero también concuerdan en género, porque yo no puedo decir algo que no coincida en género también, ¿cierto? Sí, ya, entonces coinciden tanto en género y en número. Los adjetivos posesivos son de dos tipos. Unos que se colocan antes del sustantivo y otros que se colocan después del sustantivo. Los que se colocan antes del sustantivo son mío, son mis, tú, tus, sus, o si no, nuestro, nuestras, vuestros, vuestras o sus. Esos son los que van antes. Y habíamos puesto un ejemplo, entonces, su casa, mis patines, vuestros libros, nuestros hermanos, ¿sí? Sus joyas, mi chaqueta, su pantalón, van antes. Es palabritas, mi, su, mis, vuestros, son los adjetivos que van antes. Pero hay adjetivos posesivos que van después del sustantivo. Como en este caso, hijo mío. Yo no puedo decir mío hijo. Digo, carros míos, ¿no es cierto? ¿Ya? Digo, hija mía. ¿Ya? ¿No es cierto? O si no digo, zapatos tuyos. O digo, huerta suya. Frutas suyas. ¿Sí? ¿Ya? O digo, cuando ustedes dicen, el pan nuestro, ¿no es cierto? Pan nuestro. Cuando leemos la oración, pan nuestro, ahí está. Después de pan está nuestro. Ese es el adjetivo posesivo, ¿no es cierto? O si no, decimos, por ejemplo, los familiares vuestros, ¿ya? O los familiares suyos, perdón, ¿ya? Van después. Entonces, esas palabritas que van después también son adjetivos posesivos, pero por ejemplo sirven para decir o para poder expresar bien las oraciones de un adjetivo de pertenencia, de posesión, ¿ya? Unos que van antes, que se refieren, por ejemplo, al hablar de una cosa nuestra, en este caso, su casa. Estamos indicando su casa. Él está enfermo en su casa, ¿sí? Él tiene mis patines. Ellos leen vuestros libros. En cambio, cuando van después, ¿qué es lo que digo? Digo, por ejemplo, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Ya? Esas son las pelotas mías. O, esos son los juguetes suyos. ¿Ah? ¿No es cierto? Esas son las familias vuestra. Me refiero a otras personas, ¿sí? El día de hoy ha llegado nuestra familia. ¿Ah? Entonces, hay adjetivos que van antes y hay adjetivos que van después, ¿sí? Entonces, para recordar, los adjetivos posesivos acompañan a un sustantivo, los dos deben coincidir en género masculino o femenino y número singular o plural, ¿ya? Entonces, vamos a hacer
los ejercicios que existen en la página para ir recordando y aprendiendo sobre los adjetivos. Recuerden que el adjetivo es el que califica al sustantivo, pero hay adjetivos posesivos que indican posesión, propiedad, pertenencia. Y hay adjetivos posesivos que van antes y que van después. Los que van antes son sus, mis, nuestro, vuestro, etcétera, y los que van después es mío, es mía, es suyo, es suya, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a hacer los ejercicios de la página 204 y ahí vamos a observar un cuadro y vemos los adjetivos posesivos y el ejemplo cómo va en una oración. Ese trabajito vamos a realizar en la casa copiando en una hojita para no olvidarnos nunca. Gracias, niños.